Muy buenos días para todos mis amados, bienvenidos una vez más a este su tiempo devocional. Es un placer y un privilegio una vez más compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Invitarles a que puedan compartir este mensaje con todos sus contactos. De esta manera no solamente usted será edificado, sino toda su familia, todos sus amigos, todos los conocidos por las redes sociales. Y pedirles que por favor nos saluden a través del chat, que comenten con respecto al tema que estamos trabajando, que si tienen preguntas, dudas o inquietudes, por favor nos las hagan saber y de una u otra manera poder clarificar cada asunto que de pronto surja como inquietud en su vida. Y a la vez no deje de apoyar este canal a través de un like. Bueno, estamos trabajando una serie importantísima para el cristiano y son las implicaciones prácticas del creyente. Esto nos ayuda a conocer las Escrituras, lo que nos dice a cada uno de nosotros de qué es lo que debemos hacer, cómo comportarnos como hijos de Dios y qué debemos de hacer como hijos de Dios. Y hoy continuamos con el tema de la santidad, sino que hoy sí nos vamos a ubicar en el segundo punto, que son las marcas visibles de la santidad. Hay unas marcas visibles en el creyente para poder identificar la manera santa en que nosotros debemos de vivir. Y quiero invitarlo a que me acompañe a este pasaje bíblico, como lo es la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18. Vamos a ir allí ya con este pasaje bíblico que nos muestra una de esas marcas. Y dice lo siguiente: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Estos pasajes son muy importantes ya que nos refleja nuestro carácter, refleja nuestra santidad, no solamente de palabras. Hay muchas personas que pueden hablar mucho, decir mucho, pero al final de cuentas hacen muy poco. Y no estoy hablando solamente de las obras, sino que demuestran muy poco. Para eso vamos a tener que ver este primer punto acerca de esas marcas visibles de la santidad. Y este primer punto tiene que ver con la verdadera santificación. No consiste en un mero hablar sobre la religión. No es solamente hablar de la religión, del cristianismo, inclusive hasta de decir, no, estoy en una sana doctrina, esta iglesia sí es buena, sí se comparte y se predica el evangelio, pero no podemos olvidarnos de que un gran número de personas que se han sentido muy familiarizados con las palabras o con la palabra santidad o con respecto a las frases que mencionan las Escrituras acerca del Evangelio, al sentirse familiarizados son estas personas que hablan frecuentemente sobre las doctrinas, sobre las enseñanzas, sobre la Biblia, acerca de lo que deben de creer los cristianos, ¿verdad? Pero mientras tanto o a su vez siguen sirviendo al pecado, viven para este mundo y debemos de ser santificados, como lo dice este pasaje, no solamente en palabras o en lengua, sino en obra, en verdad. Debemos de dar ese paso en obediencia a las Sagradas Escrituras. Hay un dicho popular que nos lleva a nosotros pues a identificar de que desafortunadamente dice que el cura predica pero no aplica. A veces solemos ser así nosotros como cristianos. El cristiano predica pero no aplica, y esas cosas pueden jugar en nuestra contra y nos pueden llevar a identificar que quizás no somos esas personas que en realidad viven en santidad. Solamente tienen una careta de cristianos, pero en realidad no lo son. Recuerde lo que sucedió con Satanás.
con los demonios. Específicamente dice la palabra en Santiago, que los demonios creen y tiemblan. Pero esta fe no es la misma que nosotros tenemos, porque ellos, aunque creen y tiemblan ante la presencia de Dios, no se arrepintieron para vivir en santidad. En cambio, nosotros sí debemos de creer, temblar ante la presencia de Dios, pero a su vez vivir en santidad. En segundo lugar, para ver otra de estas marcas visibles, tiene que ver con que la verdadera santificación no consiste solamente en sentimientos religiosos que a su vez se convierten en asuntos pasajeros. De pronto usted me preguntará qué tiene que ver o qué significa lo que usted está diciendo. Bueno, en este caso son muchos los que aparentemente llegan a ser alcanzados por la predicación del Evangelio, y hoy en realidad vemos multitudes de personas dentro de las iglesias, millones de personas acercándose a los pies de Cristo, pero están siendo confrontados realmente con su manera de vivir. Estamos siendo confrontados con lo que en realidad somos cada uno de nosotros al llevar una vida llena de pecado, llena de maldad, llena de iniquidad. Muchas personas inclusive se consideran buenas, ¿cierto? Y piensan que por eso inclusive han sido elegidos o alcanzados por el Señor. Pero esta no es la verdad de la que menciona la palabra de Dios. De hecho, a mí me gusta mucho cómo el Señor toma al pueblo de Israel, en este caso, toma a Moisés para libertar al pueblo de Israel, para que fuera esa nación alcanzada por Dios, pero es a través de Moisés quien Dios dice: bueno, ustedes no fueron escogidos porque hayan sido los mejores, ustedes fueron escogidos porque eran los peores, ni siquiera porque fueran un gran número, sino porque eran de un número muy pequeño, y eran los peores de todas las naciones de la tierra. Así que allí solamente se muestra la misericordia y el favor de Dios, no lo que nosotros consideremos que llegamos a ser. De hecho, Cristo dice que no hay ni siquiera uno bueno, ¿verdad? Cristo le dice al joven rico, le dice: ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno? Y ese es Dios. Y Pablo sí es el que dice: no hay ni siquiera uno bueno, no hay quien quiera hacer lo bueno, no hay quien quiera buscar a Dios. Pero muchos en este caso no son alcanzados por estas verdades, sino que son alcanzados por un evangelio superficial, por un evangelio inclusive antibíblico. Es en donde muchos están llegando a los pies de Cristo, pero viven una vida llena de emociones, en el emocionalismo, en donde son contagiados a través de las lágrimas, a través de las emociones de otros, en la forma en que predican y llevan a otros a decirles: tranquilos, no se preocupen, todo va a estar bien, Dios los va a prosperar, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro. Y yo soy consciente de que Dios tiene el poder para obrar de una manera sobrenatural en cada una de nuestras vidas, pero el orden de Dios, y como lo hablábamos en la iglesia, el día domingo es primeramente hablar al corazón, al alma, mostrarle su pecaminosidad a través de la ley, e identificar que somos pecadores y que en este caso necesitamos reconciliarnos con Dios. Pero hoy no, hoy tocan los puntos más sensibles de la vida del individuo, y como están susceptibles porque tienen necesidades, entonces dice el pastor como profeta: aquí hay uno que está mal económicamente. Claro que no es solamente uno, sino que muchos están mal económicamente. Dicen: acá hay uno que está enfermo, y no solamente uno, habrán muchos que están enfermos. Y entonces ese soy yo, y empiezan a llorar y Dios me está hablando, pero están tratando temas secundarios, pero no temas que van relacionados con respecto al alma. Y yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 13, por favor.
Mateo 13, versículo 20. Y vamos a ver lo que menciona la palabra del Señor allí. Dicen las Sagradas Escrituras: el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Sigue diciendo: pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. ¡Wow! ¡Qué asombroso el poder identificar lo que el Señor está tratando de decir aquí! Es que hay muchas personas que pueden recibir la palabra de Dios, pero su corazón es un corazón endurecido. Es un corazón pedregoso, como lo dice allí las Sagradas Escrituras, porque cuando llegan los problemas, cuando llegan la ansiedad, cuando llega el afán, cuando llega la necesidad, cuando llegan las preocupaciones, esa palabra que quizás muchos han recibido en la emoción no terminan por dar ese fruto. Por eso poco después las personas olvidan lo que sucedió en un instante. De hecho, a mí me pasó dentro del cristianismo y me decían que iba a prosperar, que mi familia iba a llegar a los pies de Cristo, que íbamos a ser exitosos, que íbamos a viajar por el mundo, y duré 5 años en aquella iglesia y nunca vi una respuesta a mi vida y me sentí engañado. Pero engañado por Dios, fue engañado por Dios, mas no por los hombres. Tanto así que llegó un tiempo de dificultad en todas las áreas de mi vida y fui a la presencia de Dios y le dije: Señor, creo que tú no me escuchas, no me atiendes, no estás conmigo. Y terminé por cuestionar a Dios y no a los hombres. Y allí me pude dar cuenta de algo muy importante, y es que quebrantado, con lágrimas en mis ojos, le dije al Señor: yo no quiero seguir dentro de las iglesias, no quiero continuar. Pero ese día, aún abriendo la palabra de Dios, me di cuenta de varias cosas que no es como lo predicaban muchos, sino de la manera en que Dios empieza a actuar en la profundidad de nuestra alma y de nuestro corazón. A partir de allí nuestra alma empieza a ser transformada, empieza a ser libertada, y empezamos a ver cómo el Señor empieza a sustentarnos y a proveernos, cómo empezamos a dar un fruto porque dedicamos nuestra alma al Señor para que el Señor la restaurara como tal. Después todo empieza a venir como añadidura, pero lo importante es nuestra alma. Así que vivir en la emotividad. Nosotros, por ejemplo, somos una iglesia en donde no estamos aplaudiendo, ni gritando, ni saltando. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios nos da a cada uno de nosotros más bien nos confronta, pero nos confronta de tal manera para llevarnos a nosotros a la libertad, a la santidad. Así que esto trae consuelo a nuestras vidas, y es cuando empezamos a trabajar por ello, o mejor, cuando el Espíritu de Dios trabaja en nuestras vidas, cuando empezamos realmente a hacer la voluntad del Señor. En tercer lugar, vemos que la santificación no consiste en un abandono del mundo y de las obligaciones sociales. Y creo que ya vimos parte de esto. Sin embargo, quiero decirles que el camino a la santificación no consiste en hacernos monjes o monjas, o encerrarnos en 4 paredes en los diferentes conventos o monasterios, para nada. Aquellos que creen este tipo de cosas están en el error y se olvidan que aunque estén allí encerrados, ni las paredes pueden mantener al diablo fuera. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos aún un remanente, todos tenemos un remanente de pecado, y desafortunadamente hay una raíz aún que
una raíz del mal, por así decirlo, una raíz de pecado. Así que la verdadera santidad no aísla al creyente de las dificultades o de las tentaciones que se nos presentan a diario. No, sino que en realidad Dios nos permite estar en este mundo aún para hacerle frente a estas tentaciones y aún para superarlas en Cristo Jesús. Es esencial, mis amados, para la santificación para cada uno de nosotros, el poder ver cómo cada día nos vamos desempeñando espiritualmente, vamos progresando o madurando espiritualmente, ya que vamos aceptando unas obligaciones que Dios nos da para que nosotros no terminemos en ese medio de corrupción. Hablo del pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice que nosotros somos luz en medio de tinieblas, o que somos la sal de esta tierra. Por lo tanto, no es que el hombre se esconda en una cueva, sino que el hombre, al exponerse inclusive públicamente en la sociedad hacia la tentación, pues sea allí en donde nosotros podamos actuar como José, para poner un ejemplo, que huimos de la tentación, ¿verdad? Esto glorifica a Dios. Pero también que podamos mantenernos firmes ante la tentación y decirle a la tentación no, como lo dice Santiago, porque nos hemos sometido a Dios. Y esto glorifica el nombre de Dios. Así que el hombre, en este caso, no se debe de esconder en una cueva, sino que debe de vivir en santidad. Cuando está con su familia, cuando está en la calle, cuando está en su negocio, cuando está en su trabajo, cuando responde a las diferentes tentaciones que se nos presenta en este mundo. Por eso hay un pasaje en el cual el Señor Jesucristo está intercediendo por sus discípulos, y es Juan capítulo 17, vamos a ir al versículo 15 por favor, y vamos a darnos cuenta del clamor que está haciendo el Señor allí. Dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Eso es lo que está diciendo el Señor. Mire, el Señor intercede por nosotros. El Señor clama por nosotros. Le pide al Padre que aquellos que han sido elegidos no los quite del mundo. Ellos van a estar en el mundo. Ellos van a estarle haciendo frente, ¿verdad? Pero está pidiendo: protégelos del mal. Protégelos del maligno. Y esa es una verdad para el creyente, que el Señor los guarda y los protege. Quizás habrán caídas, pero en aquellos que han sido elegidos se levantarán para arrepentimiento, pero para seguir haciendo la voluntad de Dios. Algunos otros nunca volverán a los pies de Cristo, como lo vimos ahora, pero esos nunca han sido llamados ni elegidos. Así que esto es importante tenerlo muy en cuenta y muy presente. Vámonos entonces con otro punto, con el cuarto punto, y es una santificación. Una santificación genuina se manifiesta en un respeto habitual acerca de la ley de Dios. El día sábado tuvimos un foro en la facultad, se lo comentaba a la iglesia en estos días, y dentro de ese foro estábamos hablando acerca de la ley de Dios. Muchos han llegado a la conclusión, tuve la oportunidad de compartir esto, o estos aprendizajes, estas enseñanzas del Señor, y es que muchos pensamos que porque estamos bajo la gracia, entonces ya no somos responsables de la ley. Y esto haría una distinción de la palabra de Dios, por lo que dejamos la ley a un lado y empezamos a vivir bajo la gracia o a depender de la gracia del Señor. Ahora, este es un gran error para muchas personas que suponen que la ley o los 10 mandamientos
no pueden justificar al alma. Y es verdad que los 10 mandamientos no nos llevan a justificarnos porque nadie puede cumplir con los 10 mandamientos. Pero no podemos perder de vista, no podemos dejar de observarlos para poder vivir como el Señor lo ha indicado. Mis hermanos, es el Espíritu Santo quien nos da a nosotros la convicción de pecado. Y nadie puede ser convencido de pecado si no comprende la ley. La ley se convirtió en la forma o la manera en que yo puedo identificar el pecado, ¿verdad? Y esto no es malo, dice Pablo, esto es bueno, porque es allí en cuando la ley entonces, como no puedo ser justificado por ella porque no todos pueden cumplirla a la perfección, entonces me lleva a Cristo para ser justificado. Eso es importante. Es Cristo quien nos guiará para darle un buen uso espiritual a la ley. Es una persona que vive bajo el modelo de la santificación porque ha mirado la ley con detenimiento para intentar cumplirla, para esforzarse y cumplirla como el Señor allí lo dice. Así que no puedo despreciar los 10 mandamientos. Esto sería terrible y garrafal para nuestra alma. Ahí sí se perdería. Pero en el día del juicio es cuando empezamos a ver que el Señor probará quién fue santo. Y es solamente aquella persona que mira la ley con detención. No dejes de ver los mandamientos de Dios. Otro punto es que la verdadera santificación se mostrará en un esfuerzo continuo por hacer la voluntad de Dios y por vivir bajo los preceptos prácticos que Dios ha establecido en la palabra. Esto requiere de un esfuerzo, mis amados. Esto requiere de hacer la voluntad del Señor. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra cómo todas las páginas, cómo el Evangelio está lleno de preceptos. Especialmente cuando nosotros miramos con detención el Sermón del Monte, ¿sí? Eso usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, léalo todo con detenimiento, porque es allí cuando termina el Sermón del Monte que indica el Señor que aquel que haga estas cosas es porque su fundamento está sobre la roca. Y hacer estas cosas habla del Sermón del Monte. Pero aquel que no haga estas cosas estará edificando su casa sobre la arena, en donde vendrán vientos, torbellinos, mareas. Y esto habla de las dificultades, los problemas y demás asuntos que nosotros tenemos que experimentar. Así que nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios. Y si hacemos la voluntad de Dios, somos constituidos como sus amigos. Miren lo que dice Juan 15:14. Permítame un segundo, se la coloco allí en pantalla. Juan 15:14 dice de la siguiente manera: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Así que esto tiene mucho que ver con respecto a la santificación, hacer la voluntad de Dios, vivir bajo la voluntad de Dios, vivir bajo los preceptos que Dios ha establecido. Mis amados, hasta aquí con este mensaje precioso. Continuamos el día viernes, ya para ir concluyendo con este tema. Nos quedan creo que unas 2 o 3 predicaciones con respecto a esto, pero hay mucho material con respecto a este tema. Pero ahora el viernes y la próxima semana estaremos finalizando este tema de cómo aplicar en este caso estas palabras acerca de la santidad. Mis amados, espero que este mensaje haya sido de gran bendición y de gran ayuda
para su vida espiritual, y espero que usted pueda colocar por obra, que usted tome sus apuntes allí. No dejes de opinar, de compartir, de preguntar. Esto es importante para su vida. Si hay dudas, algunas personas suelen hacerlo y podemos clarificar inclusive los temas que estamos desarrollando. O si usted dice, oiga, al pastor le faltó algo allí, quiero complementar, coloque esos textos bíblicos y comparta este mensaje para aquellos cristianos que de pronto tú ves sin la intención de juzgar. No somos jueces, no somos Dios, pero que tú ves que de pronto no está llevando a cabo una vida espiritual correspondiente a la palabra de Dios. Compártela y edifica a esa persona para que pueda empezar a vivir en esa libertad que solamente la verdad produce a cada corazón. Un abrazo para todos. Espero que hoy tengan un excelente y maravilloso día y que el Señor sea respaldándolos y ayudándolos en todas las cosas. Que el Señor les ayude a guardar sus corazones y que el Señor ante la tentación les pueda dar la victoria. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Nos vemos para una próxima emisión si el Señor así lo permite.